Muy buenas tardes, profesor Spence. Mi nombre es Romali Jaramillo y hoy voy a hacer la presentación sobre las teorías evolutivas según Darwin y Mendel. La evolución es el proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo y comprenderla es fundamental para entender el origen de nuestras características y comportamientos. Gracias a las ideas de Darwin sobre la selección natural y a las leyes de la herencia, hoy sabemos cómo se transmiten los rasgos y cómo surgen esas adaptaciones que permiten la supervivencia. Estos conocimientos, junto con el dogma central de la biología molecular, em, explican cómo la información genética dirige el desarrollo de las características heredadas en todos los seres vivos. Objetivos. El propósito de esta investigación es analizar de manera integrada cómo los aportes de Darwin y Mendel y la biología molecular contribuyen a explicar cómo la genética y la evolución del comportamiento humano eh, y se busca evaluar hasta qué punto los factores biológicos influyen en la conducta y cómo interactúan con el contexto ambiental, con el fin de ofrecer em, una visión equilibrada y fundamentada sobre la complejidad del comportamiento desde una perspectiva genética. Bien, la evolución e importancia. Darwin propuso que los individuos con rasgos más favorables en un entorno tienden a dejar más descendencia y con el tiempo esos rasgos se vuelven más comunes. Mendel, por su parte, explicó cómo se heredan esas variaciones mediante leyes genéticas que describen la transmisión de rasgos de una generación tras otra. Comprender esta evolución es una clave para entender el comportamiento humano, porque muchas de estas tendencias, como la cooperación, la competencia, la sociabilidad o la búsqueda de pareja, relación con estos mecanismos adaptativos que que ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir. En conjunto a esto, Darwin y Mendel demostraron em, que tanto nuestros rasgos biológicos como ciertos patrones de conducta son resultados de una interacción entre la herencia y la adaptación al entorno a lo largo de millones de años. La selección natural. La teoría de selección natural de Charles Darwin propone que en una población existen variaciones heredables entre los individuos y algunas de estas variaciones resultan más útiles para otras para sobrevivir y poder reproducirse en un ambiente determinado. Em, como ac- ¿Cómo funciona esta selección natural? Podemos ver aquí como la variación, los individuos de una especie no idénticos presentan diferencias físicas y de comportamiento. En la herencia, que parte de estas diferencias se transmiten a la descendencia. En la lucha por la supervivencia, que estos recursos son limitados, por lo que no todos los individuos son capaces de sobrevivir. En la selección, que los individuos con características más favorables tienen mayor probabilidad de vivir y de tener descendientes. Y la acumulación, con el tiempo, estas características ventajosas se vuelven más comunes en la población. Y por último, la influencia en la adaptación y la supervivencia. Esta selección impulsa la adaptación porque favorece a los individuos mejor ajustados al entorno. Las leyes de Mendel, em, según la herencia. Las leyes de la herencia, según Gregor Mendel, explican cómo se transmiten los rasgos de los padres a sus hijos. En sus experimentos con plantas de guisantes se revelaron patrones claros en los que la transmisión fue genética y los conceptos centrales son la dominancia y la recesividad. Como podemos ver aquí, la primera ley, según la ley de la uniformidad, es cuando se cruzan dos individuos puros
homocigotas con características distintas. Toda la primera generación muestra el mismo rasgo y será la del rasgo dominante. Según la ley de la segregación, es cuando cada individuo de dos alelos eh, posee dos alelos de cada rasgo, pero solo se transmite uno a su descendencia. Durante la formación de los gametos en el óvulo o los espermatozoides, los alelos se separan de modo que cada gameto recibe solo uno. Esto explica que por un rasgo recesivo pueden reaparecer en la segunda generación. Y la ley de la distribución independiente, que son cuando los rasgos se heredan de manera independiente uno de otros, es decir, que la herencia de un rasgo no afecta a la herencia de otro. La dominancia y la recesividad. La dominancia es un alelo dominante que es aquel que se expresa en el fenotipo. Es un alelo recesivo, solo que se expresa cuando está en doble copia, es decir, cuando el individuo es homocigoto recesivo. El dogma central. En el dogma central de la biología molecular describe el flujo de la información genética dentro de los seres vivos. Em, Indica cómo la información almacenada en el ADN se utiliza para producir proteínas, que son las responsables de la mayoría de las funciones y características del organismo. Como podemos ver aquí, el ADN es el que contiene la información necesaria para construir y regular el cuerpo. De allí pasamos al ADN, al ARN, que este es el primer paso de transición que se utiliza para la información genética de la transcripción. O de las tres bases llamadas codones. Cada codón especifica un aminoácido y al unirse muchos aminoácidos se forma una proteína. ¿Y qué son las proteínas? Son moléculas que realizan funciones vitales, que permiten formar estructuras como el pelo, la piel, los músculos, permiten reacciones químicas, regulan procesos, determinan colores, formas, entre otras características. Y la relación entre las proteínas y las características heredadas es la secuencia del ADN que determina la secuencia de los aminoácidos y esta función determina la forma y la función de la proteína. Si una proteína funciona de cierta manera, influye en la apariencia y el funcionamiento del organismo. Como conclusión, eh, la evolución explicada por Darwin y complementada por las leyes de Mendel nos muestra cómo las especies cambian y se adaptan con el tiempo. La selección natural que favorece a los individuos con características ventajosas para sobrevivir, mientras que Mendel aclaró que cómo esos rasgos se transmiten de generación en generación mediante alelos dominantes y recesivos. Sin embargo, con el dogma central de la biología molecular, se explica cómo la información genética se convierte en funciones biológicas que determinan estas características heredadas. Así que estos principios revelan cómo la variación genética, la herencia y la adaptación moldean tanto a la diversidad de la vida como el comportamiento humano. Muchas gracias.